dos libros hoy. Estaremos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Y luego vamos a leer Ezequiel 17, 22 y 24. Aleluya. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Primero. Aleluya. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ezequiel capítulo 17, versículos 22 y 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Padre de gloria, en el nombre poderoso de Jesús, permítenos, Dios, entrar, Dios, en adoración, con un corazón contrito y humillado. Venimos ante ti, oh Dios amado. Hemos adorado tu nombre, hemos alabado tu nombre. Y ahora tengo la oportunidad, Dios, de ser instrumento en tus manos para hablar a tu pueblo. Yo te ruego que todo lo que no es tuyo, Dios, todo lo que tú no sembraste se seque, sea quebrantado en el nombre poderoso de Jesús. Hasta quebranta, Dios, reprende todo lo que no es tuyo. Padre, que esta atmósfera, Dios, la atmósfera de tu presencia se mueva, Dios de gloria, y que tu Santo Espíritu confirme, Dios, manifieste, Dios, haga que la palabra penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, que así como nosotros entramos, Dios, cada quien con alguna situación, dificultad, Dios, rogamos por tu misericordia, por tu favor, que tú nos libres de este azote, Dios de gloria, y que nuestra mente, Señor, sea liberada, nuestro espíritu, Señor, sea conectado con tu espíritu, Dios amado, para poder recibir tu palabra. Son favores que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo he estado predicando una serie de mensajes que tienen que ver con semillas, tienen que ver con palabras, y hoy yo quiero darle continuidad. Por eso quiero predicar por serie. La tercera parte es como una serie, Joel Alberto, que la serie tiene un título, pero dicen: hoy presentamos, ¿verdad? Claro. Ok, hoy yo quiero predicar con el tema cumplimiento profético. Quiero predicar la tercera parte, pero hoy presentamos
el vástago de Dios. A su nombre, Su nombre, el vástago de Dios. Y afincado ahí en esa palabra, en la segunda parte hablábamos de que Isaías había dado una palabra, ¿verdad? Isaías había dicho que, déjame buscárselo específicamente. Isaías dijo, capítulo 61, versículo 1 y 2, que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a pregonar, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí estábamos afincados en esa palabra, de ahí partió todo, y hablábamos de que Jesús, en el versículo donde tomó el rollo, dice que Jesús entra a la sinagoga y viene ya viene ungido, viene con la unción que ya el profeta Isaías había hablado en el capítulo 61, de que alguien iba a recibir una unción. Y por eso cuando Jesús entra, yo decía en ese momento que desde que Isaías soltó la palabra, desde ese capítulo hasta cuando Jesús se presenta, dice, según los que saben, no yo, que pasaron aproximadamente 700 años. Y yo me enfocaba en que Jesús, ¿verdad? Pasan 700 años. ¿Y por qué Jesús no se detiene o no entra a otro lugar, no entra a otra ciudad, sino que Jesús entra específicamente, ¿verdad?, a la ciudad donde entra a la sinagoga, y cuando abre el rollo, lee específicamente la palabra que ya Isaías había profetizado? Aleluya. Y yo decía que hay momentos en la vida donde el Dios de gloria te da una palabra, gloria a Jesús, y quizá usted dice, yo estoy en este lugar, yo tengo tiempo en este lugar, pero lo que quiero decirte en esta hora es que no importa el tiempo, no importa el lugar donde usted se encuentre, lo que Dios le había dicho, aleluya, había profetizado a través del profeta Isaías. Habían pasado 700 años y Jesús recuerda esa palabra, aleluya, y tiene el compromiso de entrar a la sinagoga, tomar, aleluya, el libro y leer específicamente lo que el profeta Isaías había profetizado a su nombre. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque aunque usted entienda, aunque usted crea que el Dios del cielo se olvidó de lo que le ha dicho a usted, no importa el tiempo que haya pasado, no importa el tiempo que haya transcurrido, la palabra que salió de la boca del Eterno, aleluya, no importa que hayan pasado 20, 15, 30 años, aleluya, la palabra que salió de la boca de Dios tiene que cumplirse. Hay un calendario, Carlos Ramos, aleluya, que el reino de Dios que dice que en tal fecha, que en tal día, que en tal momento hay alguien que tiene, aleluya, que recibir el cumplimiento de la palabra. Hay alguien que tiene que recibir el cumplimiento de la profecía. ¿Cuántas iglesias hay en la República Dominicana? ¿Cuántas iglesias ahora mismo, aleluya, se están congregando y están dando servicio al Dios del cielo ahora mismo? Pero el Dios del cielo quizás le ha placido que hoy, aleluya, usted reciba la activación de la palabra, reciba la activación de la semilla, reciba el cumplimiento de lo que Él le dijo hace tiempo. Isaías se pudo detener, aleluya, entrar en otra ciudad, joven, pero Isaías decidió entrar a la sinagoga y agarrar el libro y decir, yo soy el ungido del Dios de la gloria. La gente habla y menciona los cumplimientos proféticos. La gente se detiene a hablar de cumplimientos proféticos, pero los cumplimientos proféticos traen estragos, traen angustias. No todo, aleluya, es gozo, no todo es alegría, no todo es prosperidad, no todo es avance. Hay cumplimientos proféticos, aleluya, que cuando se manifiestan, aleluya, traen algo poderoso,
aleluya, trae un efecto, puede ser posible sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre tu cuerpo, sobre tu mentalidad, sobre tu familia. Cuando Dios decide, aleluya, manifestar lo que ha dicho, aleluya, tienen que haber cambios notorios. Y yo quiero hoy hablar de esta palabra. Y me llama la atención porque en Primera y Segunda de Reyes, la Biblia comienza, el profeta comenzó a mencionar 20 reyes. 20 reyes se pueden contar de Primera y Segunda de Reyes. 20 reyes que dirigieron al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, que dirigieron la nación. La nación estaba siendo gobernada por diferentes hombres. Uno de ellos, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Azarías, conocido como Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Dicen los que saben que entre esos 20 reyes, 8 de ellos se puede decir que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Pero dice la Biblia que solamente 3 de esos 8, o según los que saben, dicen que de esos 8 que hicieron lo recto, solamente 3 permanecieron hasta el final alineados a la voluntad de Dios. Porque no se trata de cuántos años usted tenga en el Evangelio. No se trata de cuántas veces a la semana usted venga a la iglesia. Se trata de que usted permanezca alineado hasta el final. Porque no se trata el tiempo, los años que usted tenga en el Evangelio. Porque puede venir una persona que no tenga la cantidad de años que usted tiene en el Evangelio, pero puede terminar alineado y usted no. A su nombre. Y a veces nosotros decimos, yo tengo 20 años en el Evangelio. Fulano o fulano tiene 10 o tiene 3 y menospreciamos el que tiene menos. Cuidado. Porque no se trata, Tony Alberto, de la cantidad de años que tengamos. Se trata de cuán alineado y cuán comprometido y cuán sujeto estamos a la palabra que salió de la boca de Dios. Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Usías, Ezequías, Josías y Jotán. Pero solamente 3, dicen los que saben. Entre ellos Ezequías, Josías y Jotán, esos 3 terminaron alineados a la palabra, a la ley de Dios. Cuando usted se detiene en el libro Primera y Segunda de Reyes, usted puede notar que muchos reyes, Dios había dicho que Él era el Dios de la nación. Le había dado leyes a través de Moisés. Pero ustedes saben los acontecimientos y las desviaciones que el pueblo tuvo cuando Moisés se ausentaba para hablar con el Padre. El pueblo se descarriaba y hacía para sí dioses extraños, dándole la gloria y la honra a los dioses que habían creado, diciendo que esos dioses fueron los que lo habían librado, lo habían sacado, querían dioses que lo guiaran. Habían sustituido la palabra que había salido de la boca de Dios y había sido dada por Moisés. Y entre ellos dice la Biblia que
altares, lo cual le había sido prohibido. Eran derramadores de sangre. A causa de su pecado y de su iniquidad, el pueblo entraba en contiendas y en guerras y en miseria. Usted se acuerda de la historia cuando el profeta Elías suelta una palabra y dice que no iba a llover más. Fue por causa de la idolatría del rey. El pueblo vivió temporadas donde estaba alineado a la voluntad de Dios. Pero no se trata de una ni de dos temporadas. Se trata de permanecer alineado a la voluntad de Dios. Y el pueblo sufría las consecuencias, Joel, de sus actos. Sufría las consecuencias de su pecado. Y dice la Biblia que el último rey, Sedequías, el pueblo estaba pasando por una situación difícil, porque el pueblo, muchos de ellos, sus reyes, su príncipe, dice que Joaquín había sido llevado cautivo por el imperio de Babilonia. Fueron sacados muchos de sus grandes hombres, entre ellos Daniel, y fueron llevados cautivos a la nación. Jeremías le había profetizado en diferentes ocasiones al rey Sedequías para que permaneciera bajo el yugo del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Porque independientemente de el pueblo tenía que ser disciplinado por su mala conducta. Lo que Dios quería era que el pueblo se volviera a Él y entendiera y se volviera a lo que Dios había dicho desde el principio. Pero tenía que ser disciplinado. Así como usted y yo, lo que tenemos hijos, disciplinamos a nuestros hijos para que puedan entender la lección. Pero esa disciplina no iba a durar para siempre. Aleluya, dice Jeremías que iba a durar un periodo de 70 años. Y la recomendación, el consejo de Jeremías al rey Sedequías era: tiene que permanecer humillado, tiene que permanecer bajo el yugo del rey Nabucodonosor. Y dice que por un momento él se alineó. Él estaba obedeciendo. Dice que hizo un pacto. Y por un tiempo permaneció cumpliendo el pacto. Y aquí donde nosotros leímos, dice en el capítulo 1 del versículo 17, dice: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propón una figura y compón una palabra a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas y diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. O sea, lo que Dios le estaba diciendo era: si tú te sometes al rey Nabucodonosor, tú vas a prosperar. Tú estarás bajo el yugo de Nabucodonosor, pero habrá prosperidad. Quizás las deportaciones, la gente iba a seguir siendo deportada a Babilonia, porque era una estrategia del rey de Babilonia. Pero iba a haber prosperidad. Era parte del pacto. La nación, aunque iba a estar, aleluya, cautiva por el rey Nabucodonosor, bajo ese yugo, la nación iba a tener prosperidad. El templo iba a permanecer. Pero dice la Biblia que había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de
y sitiaron la ciudad y quemaron el templo. Murió mucha gente solamente porque el hombre no quiso permanecer, aleluya, cumpliendo el pacto que había jurado a Nabucodonosor en nombre de Dios. La nación fue destruida. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Derramamiento de sangre por la ciudad. Lágrimas y lloros. El templo que había sido construido fue destruido y muchos de sus utensilios fueron llevados a Babilonia. Pero lo que tenía que hacer Sedequías era permanecer cumpliendo el pacto. Él estaba buscando ayuda de otro pueblo para ser liberado del yugo de Babilonia. Pero Dios no quiere que nosotros busquemos atajo. Dios quiere que nosotros permanezcamos cumpliendo el pacto. Dios no quiere que en medio de la prueba usted y yo busquemos atajo. Lo que Dios quiere es que nosotros permanezcamos arraigando su palabra. Porque eran 770 años independientemente de. Pero en esos 70 años, aleluya, en un tiempo determinado, al cumplirse los 70 años, vendría, aleluya, la liberación del Padre de la gloria. Pero este hombre, aleluya, buscó refugio en otra nación y provocó, aleluya, la destrucción del templo. Provocó que el pueblo muriera. Provocó que muchos fueran llevados cautivos. A su nombre. Se murió la esperanza. Una ciudad destruida. Prácticamente ya no había vida por la desobediencia de un rey. Todo fue quemado. El templo bello y hermoso destruido. La esperanza murió. Hay momentos en la vida del hombre, hay momentos en la vida de la mujer donde la esperanza se pierde, donde lo inunda la tristeza, el lloro, las lágrimas, el llanto, el quebranto. Así estaba la nación. No había esperanza. Era un tiempo difícil que se estaba viviendo. Quizá muchos decían, pero ¿hasta cuándo será esto? Era 70 años, Joel. Cautivos en Babilonia. Usted ha pasado por momentos difíciles también, donde no hay esperanza, en su familia. Pero lo que me gusta de esto, que en medio de esta situación donde ellos entienden que todo se murió, porque dice que se secó el árbol, el Dios de gloria de repente, finalizando el capítulo, suelta una palabra a través de la boca del profeta. Y Dios y el profeta le dice: así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. En medio de una situación caótica, nublada, de tiniebla, de tristeza, donde no había esperanza, de repente el profeta suelta la palabra y dice: del árbol seco, de ese árbol grande, fructuoso, hermoso, sublime, que ha sido quebrantado por este imperio, de ahí
lado. Jesús se presenta como ese retoño que sale del cerro. Lo que me llama la atención es, usted sabe que en mi país, mis abuelas, hay personas como que tienen una habilidad para sembrar. Hay gente que usted dice, wow, pero yo sembré, yo arranqué una planta, la sembré y mira, se secó. Wow, pero yo sembré esa planta y mira, tiene 15, 20 días y todavía nada. Y como que cuando le ponen la mano a la planta se seca. Yo no sé si usted conoce gente así, pero yo conozco gente así en mi país, pasaba mucho. Pero había personas que agarraban una matita y la sembraban y prendían, moría. Lo que a mí me llama la atención es que quien está diciendo que va a agarrar el cogollo y lo va a sembrar no es el hombre. Quien está diciendo que va a agarrar el cogollo y lo va a sembrar es el mejor sembrador de la historia, el Dios de la gloria. Está diciendo, del tronco yo voy a agarrar el vástago y lo voy a poner en el trono, en el monte alto y sublime, y las naciones de la tierra, los judíos, los gentiles, se van a alimentar de él. Él es el vástago. Su nombre. Una nación bajo un yugo. Y anoche cuando yo estaba terminando de preparar eso, yo no soy de la persona que cuando hay un tema en tendencia, también mucha gente cuando sucede algo, la mayoría de las personas lo que crean con el YouTube y todas esas cosas, Instagram, buscando views. Respeto eso, otros no lo hacen con esa intención. Mucha gente comienza a hablar del tema que se está moviendo, sea la nación u otra nación, ¿verdad? Otros lo hacen para informar, otros con otra intención de monetizar, otros para sembrar miedo, terror, independientemente de la intención con la que sea. Yo no soy ese tipo de persona, pasan temas y yo como que soy más callado. Hay gente que se toman una foto y